Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Claudia Martínez, una mujer que nos enseñará que no existen límites para predicar y adorar al Padre Celestial. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Claudia Martínez es de nacionalidad chilena, nacida en la capital del país, Santiago. Está casada desde 2009 con Pablo Avilés. Se conocieron siendo de diferentes denominaciones, pero asistieron en el mismo ministerio de lenguaje de señas, entregando la palabra de Dios a personas sordas. Claudia conoció y participó en las iglesias Pentecostal y Carismática Evangélica antes de conocer el Adventismo. Actualmente participa con el conjunto Selat, ministerio musical de la iglesia John Andrews. También crearon con su esposo el conjunto Emunat, promoviendo el lenguaje de señas, y en el último tiempo la invitaron a incorporarse a la agrupación Revive. En los últimos meses ha presentado un proyecto de concierto inclusivo con varios intérpretes adventistas para promoverlo y que así permanezca en el tiempo. Vamos a conocer a Claudia y su ministerio. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Claudia Martínez. Ella es chilena y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Claudia, bienvenida. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien y muy agradecida por esta linda invitación que me han dado. Así que feliz de compartir con ustedes un poco de mi historia. Amén. Nosotros también felices de tenerte, agradecerte por el lindo ministerio que desarrollas. Ahí nuestros amigos van a saber un poco más en detalle más adelante, pero realmente me parece fantástico, maravilloso el ministerio de lenguaje de señas. Cuéntanos un poco, Claudita, dónde vives actualmente, cómo se llama tu esposo, tus hijitos. Queremos conocerles. Mira, en este momento estoy viviendo en Santiago de Chile, porque en la comuna de Las Condes vivo con mi marido y mis 3 hijos. Mi marido se llama Pablo Avilés, mi hijo mayor tiene 13 años, es José Pablo Avilés, Juan Pedro que tiene 11 y la Irene que es mi conchito hermoso, ella tiene 5 años. Con un amor, Claudita, hablas de tus hijitos y la regalona también, la mujercita, la niña de los ojos de papá y mamá. Bueno, que Dios les bendiga mucho en esa familia hermosa. Y quiero que me cuentes, Claudita, de este ministerio de lengua de señas y también con respecto al conjunto Emuná, cómo nació esto y cómo están actualmente con respecto a tu ministerio de lenguaje de señas y la música. Uy, esto es impactante porque yo nunca pensé que iba a estar en esta situación hablando para muchas personas, cantando, porque lo que yo soy es una facilitadora musical. Esto no es lo mismo que un intérprete, sino que una facilitadora musical es la que lleva la música a esas personas que tienen discapacidad auditiva. Entonces es bastante emocionante, pero con el transcurso del tiempo me di cuenta que a los oyentes también les gustaba. A las personas oyentes, si tú te fijas en la actualidad, todos los jóvenes, o más bien a todo el mundo transversal, entiende la música por las pantallas, porque no solamente la escucha, sino que también la ve. Entonces, al verla y ven esta lengua, estas manos moviéndose, le es muy atractivo, muy llamativo. Entonces, en este ministerio que no pensaste estar, continúa allí relatando también cómo nace también el conjunto Emuná y la linda labor que están haciendo, Claudita. El ministerio comenzó con un grupo de personas de la iglesia de John Andrews. Entonces, ¿qué pasó? Que yo pertenezco a esta iglesia hace ya 2 años y medio aproximadamente. Comenzó la iglesia y teníamos estos worship por la tarde, donde terminábamos la reunión al compartir y empezábamos a cantar, a amenizar con los hermanos. Y empezábamos a cantar alabanzas.
y yo empecé a cantar en lengua de señas. Y mis ancianos se dieron cuenta, mi capellán. Entonces, ellos, por iniciativa propia, me quisieron involucrar en esto, en el culto. Y yo, tímidamente, ¿cómo en el culto? ¿Cómo yo voy a intervenir en el himno inicial, en el final? Tenía como un poco así de pudor, de vergüenza. Y realmente ellos lo llevaron a junta, lo aprobaron y yo pude, desde ese entonces pude participar en el culto cantando en lengua de señas. Ahora ya es permanente. Y, y fue súper bonito porque nunca pensé que podía hacer esto dentro de la iglesia, porque tú sabes, Ángela, que nuestra iglesia es muy tradicional. Entonces, no se mueven las manos. Entonces, yo no quería incomodar a nadie ni molestar a nadie. Sin embargo, después me di cuenta de que cuando tú vas a la iglesia y ves a una persona que es ciega, sientes compasión por ella, misericordia. Cuando ve a una persona que no se puede mover o tiene discapacidades mentales, uno siente amor por esa persona. Pero cuando entra a la iglesia una persona sorda, nadie se da cuenta. Y era la manera de sensibilizar a los hermanos. Hay otro mundo, hay otro lenguaje. Y por lo tanto, tomé lo que me plantearon mi anciano, mi capellán, y lo empezamos a ejecutar dentro de la iglesia. Fue bonito. Hasta que llegó un momento, porque a mí me gusta estudiar mucho, mucho, me gusta el hebreo, me gusta el griego, me gusta mucho el estudiar diferentes áreas de la Biblia, la arqueología, y mi profesor Héctor Urrutia tenía que hacer un seminario acá en Santiago, en la iglesia de Ñuñoa. Entonces pasó de que yo fui a este seminario. Yo no he sido siempre una persona que ande visitando iglesias, de verdad que hasta ese entonces conocía muy pocas iglesias. Estaba en mi iglesia de Las Condas al principio, la iglesia de las personas sordas y posteriormente la de John Andrews. Y fui a la iglesia de Ñuñoa por este seminario de mi profesor Héctor Urrutia y me encontré con una iglesia que canta, pero hermoso, bellísimo. Yo quedé impactada. Estaba en el seminario, empezó el culto en la mañana y atrás mío había un joven y dos señoritas que cantaban, pero de tal manera que yo sentía que estaba en la presencia del Señor con ángeles. Entonces, fue bonito porque fue bonito, pero también complicado, porque sentía atrás que me empujaban y me decían, canta. Yo, Señor, si yo no tengo voz, canta. Pero me da vergüenza, canta con tus manos. Yo, no. Y yo empecé a cantar con las manos, muy tímidamente porque sentía vergüenza, no quería incomodar a nadie. Y era tan hermosa la alabanza que por fin entendía los himnos y la adoración. Estando en la iglesia de sordos, nosotros escuchábamos siempre música envasada y las personas sordas no cantan, o sea, solo mueven sus manos. Entonces no había tenido la experiencia de escuchar realmente lo que era una adoración con voces hermosas. Tú comprenderás que para mí fue un descubrimiento maravilloso. Llegué a John Andrews, le conté a mis hermanos que acá había una iglesia que cantaba hermoso y ellos se preocuparon, me decían, Claudia, no te vayas de la iglesia, no pidas el cambio de iglesia. Y decía, pero es que cantan tan lindo, yo quiero estar ahí. Y, y al otro, el otro culto, que porque el seminario era un día sábado, después toda la semana por Zoom, y culminaba el próximo sábado. Fui el próximo sábado feliz, estaba en la escuela sabática, contenta, empezamos con el culto, o sea, antes del culto, la alabanza de la escuela sabática, y, y yo, como no quería incomodar a nadie, me puse bien pegadita al muro, cosa de que nadie me viera cantando, y empecé a cantar, tranquila, pero me vieron, me vio una de las personas que cantaba, que estaba en el Ministerio de Alabanza de Ñuñoa, y le avisó a la directora musical, ¿ya?
Y yo estaba, mientras tanto, estudiando, el pastor Marcelo Videla nos estaba dando el culto de la escuela sabática, la enseñanza, y estaba fascinada, porque daban unos datos tan sabrosos, una profundidad de los comentarios bíblicos. Entonces, yo estaba gozándolo, ahí estaba muy contenta. Y se acerca una persona a preguntarme si yo podía cantar ahí en el culto. Y quedé impactada porque de verdad que yo pensé que al revés, se iban a enojar conmigo si me veían cantando, pero muy por el contrario, la directora musical me invitó a cantar con ellos. Yo veo en ti, Una actividad. Claudita, perdón, ese amor y esa pasión por lo que haces y ese don que el Señor te ha entregado. Primero destacar esa experiencia que tuviste allí en la Iglesia Adventista de Ñuñoa, en Santiago, una iglesia demasiado linda, acogedora también. Me imagino la experiencia que tuviste allí con respecto a las alabanzas y el canto que te marcó tanto que hoy estás destacando en este momento eso, ese antes y ese después en tu vida respecto a la adoración, con ese don y ese talento que el Señor te ha dado en lenguaje de señas. Creo que es algo innato en ti, como no solo cantar de voz, sino también cantar para las personas sordas. Y eso es de admirar muchísimo. Por eso he dejado este tiempo donde has detallado bastante cómo fue esa experiencia para ti y que, bueno, más adelante junto con tu esposo motivaste allí a crear el conjunto Emuná, que realmente, bueno, siento y tengo así la certeza que Dios les está guiando en lo absoluto. Pero yo quiero que me cuentes, Claudita, porque ya sé cómo estás ahora, fascinada, aprendiendo, siguiendo en el estudio de la palabra de Dios. Me llama muchísimo la atención y admiración que el griego, el hebreo, a profundidad y maravillarte con cada cosa que sigues encontrando en la Biblia, porque es algo de nunca acabar, de seguir estudiando y aprendiendo un poquito aquí, un poquito allá, y realmente admiro muchísimo eso de ti, como cristiana, como adventista. Creo que eres completa en muchos aspectos. Por supuesto, somos seres imperfectos, pero admiro mucho ese deseo de estudiar, de aprender de la palabra de Dios y de alabar. Y no solo de alabar en voz, sino de alabar y entregándolo también para las personas sordas en lenguaje de señas, que realmente me parece maravilloso. Pero tú no siempre conociste esto, no siempre conociste la palabra de Dios a profundidad en hebreo, griego, y yo quiero que me cuentes cómo conociste al Señor. O sea, el Señor dice en su palabra: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese conocer, de estudiar a profundidad la palabra de Dios, de tener las cosas más claras, porque si bien participabas antes de otra denominación, quiero que me cuentes un poco de esos inicios, cómo tú conociste al Señor. Sé que tu esposo también allí tuvo algo que ver, Pablo. Bueno, en ese momento no era tu esposo. Cuéntanos, Claudita. Llegué a esta nueva iglesia donde recibí la invitación y yo la recibí muy contenta. Empecé a participar y entro a esta iglesia, y esta iglesia tenía una particularidad. Cuando entré, las personas estaban cantando en lengua de señas. Y como yo siempre quise cantar, quise alabar al Señor, quise estar en su presencia en esta área, pero yo canto, pero me desafino. eh, no tuve esa posibilidad. Y cuando los veo a ellos que movían sus manos para cantar, yo decía, yo quiero estar ahí. Nunca pensé en estar en el ministerio de personas sordas. Nunca pensé en la imposibilidad que tenían de incomunicación aquellos sordos. Yo solamente pensé en que quería alabar al Señor. Y en esto de alabar al Señor se me permitió, fui recibida con mucha alegría y empecé a participar en este ministerio de personas sordas. Me capacité, no solamente en esa iglesia, sino que yo en forma particular busqué todos los lugares donde podía tener una buena capacitación, y estuve en la Asociación de Sordos 4 años, capacitándome y además misionando todos los fines de semana. Y los días domingos, en la mañana, iba a la iglesia, esperaba que llegaran las personas a las cuales yo había invitado.
y por la tarde esperaba todo el día en la iglesia, esperando muchas veces sola, y en la tarde que llegara en el culto de la tarde, las personas sordas. Y fue un fracaso, fue doloroso, porque no llegaba, porque hacía todo lo que decía la Biblia, hacía todas las oraciones, hacía todos los ayunos, iba y predicaba, y no llegaba, no llegaba. Fueron 4 años muy dolorosos, donde yo dije: "Ya no puedo más, no quiero más, no, no sirvo para esto". Y ese día conocí a mi marido, que en ese entonces no era mi marido. Eh, Llegó él, me llamó al teléfono porque yo invitaba a la gente, a las personas sordas, a tomar una onza, a compartir, almuerzo, actividades que después yo los vinculaba a la iglesia. Nunca tuve un éxito, no conocía lo que era eso. Y ese día cuando decidí abandonarlo todo, dejarlo, ya no puedo más, Señor, me llama Pablo, me dice que le llegó una invitación, que él tiene una hermana sorda y un amigo, y que quieren ir a conocer la iglesia. La verdad que cuando me llamó, yo pensé que era una broma, que me estaban tomando el pelo. Y yo le dije: "¿Qué invitación? ¿Cuál amigo? Dame el nombre, dame los detalles". No le Estaba ya tan escéptica de todo, y llegó ese día en el culto de la tarde. Y y fue maravilloso porque yo lo conocí y él ya sabía hablar en lengua de señas, y y mis amigas llegaron después de la iglesia, y estuvimos todos en el culto, cantando, compartiendo la palabra, y después de eso, a mitad de esa semana, Pablo me llama y me invita a mí y a mi amiga a su cumpleaños. Eso fue Fuimos de cortesía, y cuando llegamos al departamento, él no tenía amigos oyentes, tenía todas las personas, o la gran mayoría de las personas sordas que yo le había predicado y que no querían estar en la iglesia, que no me habían aceptado la invitación, le habían aceptado la invitación a él. Y era impresionante porque Pablo decía: "Vamos al cerro a hacer un compartir", y todas las personas sordas lo seguían. Y Pablo decía: "Vamos a la iglesia a tener una actividad", y todas las personas sordas lo seguían. Entonces era maravilloso. Yo decidí que él iba a ser el mejor amigo de toda mi vida, y me empezó a ayudar, a compartir conmigo, y la verdad que pasaron los meses y Pablo me hizo una declaración y yo quedé impactada porque yo le pregunté: "¿Usted me va a esperar 2 semanas, 2 meses o 2 años?". Pablo me dijo: "La espero todo el tiempo que sea necesario". En tu vida desde pequeña tienes un conocimiento, culturalmente sabes muchas cosas y llegas hasta unos límites, siempre da temor, algo más. Pero dice, yo estoy a la puerta y llamo. También tengo otras ovejas que no están en este redil, pero tengo en otro lado. Y atrevernos a dar ese paso es difícil, pero es la mejor decisión. Cuéntame, Claudita, ya en esta última parte que nos queda. Nos casamos y después de que nos casamos, no empezamos a ir a la iglesia adventista. Tuve un grupo maravilloso donde estaba Francisco Javier Aguilera y yo me enamoré del grupo, me enamoré del conocimiento, me enamoré de todo lo que estudiaban. Decía: "Yo no puedo estar en 2 iglesias", y decidí estar en la iglesia adventista. Y ¿Qué y así significó para ti, Claudita? un cambio. No fue fácil, porque dentro de todo ese tiempo fracasé muchas veces. Fracasé en conocimiento, fracasé en actitudes,
quise volver a Egipto. No, no tenía que haber dicho eso. Quise volver a la otra iglesia, quise volver, eh, no podía cantar hasta, como te decía, el año pasado, cuando empezamos a cantar, empezamos a presentar partes especiales en la iglesia, y yo podía cantar en lengua de señas gracias a mis ancianos que me ayudaron, a mi iglesia, John Andrews. Y fue tanto lo que empezamos a crecer con el ministerio de alabanza de Muná, que Pablo este año, en una reunión de vacaciones con personas del ministerio, dijeron, tenemos que hacer canciones y tenemos que usar los recursos para eso y comprar canciones. Y Pablo empezó a orar, mi marido empezó a orar y él empezó a hacer las canciones. Febrero, marzo, abril. Me acuerdo que estábamos en un culto en la noche y Pablo ya había hecho 6 alabanzas inspiradas por el Señor. Y Pablo estábamos en el culto y dice, Señor, por favor, ya no me des más alabanza, no me des más, porque era tanta la inspiración que sobreabundaba, sobreabundaba, sobreabundaba. Y yo abrí los ojitos y le dice, no, 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 no le pida eso al Señor. La alabanza que el Señor le ha dado a Pablo ha administrado mucho, hermano. Hay gente nueva, ancianos, adultos, y ha sido maravilloso porque le presentamos el proyecto de nuevo a John Andrews. Queremos hacer un concierto el 11 de noviembre y nos dijeron que sí. Mi pastor Alvarado nos está apoyando. Mi, mi querida Valesca Blue de la Unión, que está encargada del Ministerio de las Posibilidades, está ahí en apoyo. Un concierto inclusivo, un concierto donde uno puede invitar a personas ciegas, con discapacidades diferentes. Esto es inédito. Y de verdad que yo sé que es del Señor, pero también tengo miedo. También sé que no va a ser fácil, pero estamos ayudando en la batalla, en la Así es. lucha. Cuando el Señor llama, capacita y da las fuerzas, el aliento. Yo quiero agradecerte, Claudita, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado tu historia con tanta emotividad, porque eso refleja mucho tu pasión y amor por lo que haces, el amor por Dios en lo absoluto, en adoración al Padre Celestial y en ese don que el Señor te ha entregado. Deseo que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por habernos acompañado aquí en Identidad. Sin duda ese concierto va a ser de gran bendición. El Evangelio es para todos, alabanzas para todos, este concierto inclusivo donde estén estas personas sordas, tal vez ciegas, con alguna discapacidad. El Señor está usándoles poderosamente. Déjanos un mensaje cortito final que les dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento, para cerrar. Realmente es cuando el Señor quiere hacer cuando el Señor quiere hacer algo con nosotros, ¿quién lo va a impedir? Realmente dejemos que el Señor haga la obra santa y poderosa. Dice su palabra, lo amarás con todo tu corazón, con toda la mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo. No solamente es amarlo a Él, sino que ir en pos del desvalido, ese que te necesita. Hay personas ciegas, sordas, espiritualmente y físicamente. No nos quedemos ahí. Encontrémonos con cada una de ellas en el reino de los cielos, cuando nuestro Padre Celestial decida enviar a nuestro Señor Jesucristo a buscar. Tengan esto presente. Toda la obra es del Señor y para gloria de su nombre. Amén. Muchas gracias, querida Claudia, por ese mensaje para ti, querido amigo, querida amiga, que nos motiva, nos invita a amar a Dios y amar a nuestro prójimo, a quien está allí, al lado tuyo, al más próximo. Es el mandamiento también que el Señor nos da. Amar a tu prójimo.
como a ti mismo. Amar al Padre Celestial. Que Dios nos ayude, que Dios nos oriente, nos llene de sabiduría y capacidad para lograrlo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.